con la clase. Estamos. Ahí. Euni, Sí. comentale que nos salteamos unos problemas. Sí, yo ahora les digo. Me estoy corriendo las cosas del lugar. Bueno. Vamos a empezar con... No, vamos a seguir con la guía 12, pero vamos a hacer enganchado con la teórica que dio hoy Edith, que dio pilas. Ahora vamos a hacer igual como un repasito para los que no pudieron estar. Entonces, vamos a saltear los problemas de la guía que son de conductividad de soluciones, que los vamos a ver la clase que viene. Entonces, en realidad, hoy les voy a explicar algo del problema 4 y después pasamos a resolver del 8 al 12. Bueno, en realidad ustedes desde la clase pasada están viendo con Fernanda reacciones electroquímicas, ¿sí? Que en realidad son reacciones redox, pero ahora, más allá de balancearlas, estamos analizando un poco más en cuanto a la espontaneidad o no de las reacciones de la dirección en la cual uno las plantea. Entonces, cualquier reacción redox puede ser espontánea o no espontánea, y eso nos lo va a indicar el potencial de reducción, ¿sí? Que ustedes ahora ya lo saben calcular. En el caso que sea menor a 0, la reacción no va a ser espontánea, ¿sí? Porque recuerden que mantiene una relación el potencial de esa reacción con la energía libre. Y ustedes saben que los procesos espontáneos, para que sean espontáneos, la energía libre tiene que ser menor que 0. ¿Sí? Acá la relación es inversa. Esto es también una convención, como nosotros tomábamos para la primera parte de la materia, una convención positiva en cuanto al trabajo requerido y negativa al trabajo que yo obtengo, digamos, de un sistema. Bueno, acá invertimos la convención simplemente para que coincida con el manejo del delta G en cuanto a la espontaneidad. Entonces, cualquier reacción electroquímica que nosotros analicemos, un proceso electroquímico, calculemos la FEM, el potencial de esa reacción, y sea menor a 0, me va a indicar que no es espontánea esa reacción en la dirección en la cual yo la planteé. Entonces, analicemos, por ejemplo, esta reacción, que no es más que una reacción redox, ¿sí? En la cual, como producto, digamos, de esa reacción redox, es como que se intercambian, ¿sí? El metal entre el anión. Donde tenía zinc, ahora tengo cobre, y el cobre, por lo tanto, se oxidó, el zinc se redujo. Entonces, ustedes la clase pasada vieron con Fernanda los procesos de electrólisis. Entonces, tenían una celda de electrólisis. ¿Cuáles son los componentes? Bueno, los componentes van a ser los que estén involucrados en la reacción. Entonces, en este caso, yo voy a tener una solución de sulfato de zinc, en el cual voy a sumergir 2 electrodos, uno de zinc y uno de cobre en este caso, como ejemplo, obviamente. Esta reacción, yo no les anoté el valor del potencial, pero no es espontánea. Entonces, por más que yo ponga esto, o sea, sumerja esos electrodos en solución, no va a ocurrir la reacción en este sentido. Si por algún interés yo quiero que sí o sí se dé esa reacción, voy a tener que entregarle yo energía. ¿Qué energía voy a necesitar acá? Y bueno, va a ser una determinada corriente, una determinada potencial que voy a tener que aplicar entre estos 2 electrodos para que esta reacción ocurra. Cuando eso sucede, en lo que yo denomino cátodo, ¿sí? Se va a dar la reacción de reducción. Entonces, en este caso, la reacción que se va a dar va a ser la reducción del zinc, que era lo que yo estaba proponiendo en esta reacción. Y en el ánodo va a ocurrir la oxidación. Entonces, en el ánodo para esta reacción, lo que va a ocurrir es la oxidación del cobre. Esto, no sé si recuerdan de la teórica de Fernanda, que ella les explicó qué era lo que sucedía. Si yo estoy diciendo que el cobre, ¿sí? Se iba a oxidar, lo que estoy diciendo es que este ánodo se va a ir consumiendo, ¿sí? Porque
parte de estos átomos de cobre van a estar pasando a ser un ion en la solución. Entonces yo lo que debería ver a medida que avanza la reacción es que este electrodo se va haciendo cada vez más pequeño. Por el contrario, en el cátodo, ¿qué va a suceder? Los iones zinc más 2 se están reduciendo y van a formar, o sea, se van a adherir a la pared del cátodo. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cómo es el proceso? Entonces, ¿qué va a pasar? Si el zinc estaba inicialmente unido a los iones sulfato, bueno, como yo generé iones cobre, esto se va a mezclar, ¿sí? Van a difundir por la solución y se van a formar el sulfato de cobre. Este es el proceso de electrólisis. Entonces, lo que tienen que acordarse es que en este caso el proceso no es espontáneo y va a ocurrir solo si yo le entrego un determinado potencial entre los electrodos. Siempre, ya sea espontáneo o no espontáneo, o sea, ya sea que estemos hablando de una electrólisis o de una pila, siempre en el cátodo va a ocurrir una reacción de reducción y siempre en el ánodo va a ser la de oxidación. La diferencia entre los dos va a ser la carga que tenga el cátodo y el ánodo. En este caso el cátodo va a tener signo negativo porque precisamente yo quiero que me atraiga a los iones 5 más 2. ¿Sí? Y el sentido de flujo de los electrones entonces va a ser como el que indica la figura. Desde el ánodo, ¿sí? Que es donde se está produciendo la oxidación y donde se están liberando electrones, hacia el cátodo, que es donde los estoy consumiendo, por así decirlo. Entonces, en este tipo de ejemplo, que digamos yo lo que estoy haciendo es depositar un determinado metal en el electrodo, se le dice electrodeposición. Y hay una ley que lo gobierna y que me indica o me dice cómo calcular la cantidad de masa que se está depositando como consecuencia de esa reacción electroquímica. Y es la ley de Faraday. Entonces, esta ecuación es la que ustedes necesitan, y bueno, entender esto, para resolver el problema 4. ¿Sí? ¿Qué nos dice la ley de Faraday? Que la masa que se deposite va a ser proporcional a la intensidad de corriente que circuló en este circuito, por medio de la carga eléctrica. O sea, esta carga es la carga total que se transfirió, que es nada más que la corriente que circuló durante el tiempo, o sea, multiplicado por el tiempo que estuvo circulando esa carga eléctrica. Las unidades, obviamente, de la carga van a ser coulomb. Este M, no lo anoté, pero es el peso molecular, ¿sí? Del metal. Esta es la carga del metal que se está depositando, en este caso va a ser 2. Y la constante de Faraday, ¿sí? Que me dice cuánta carga eléctrica tengo en un mol. Entonces, con esta ecuación ustedes podrían resolver el problema 4. ¿Qué era lo que planteaba ese problema? En este caso nos daban datos para calcular cuál era la masa que nosotros necesitábamos depositar del metal en una determinada área, pero no conocíamos cuánto tiempo teníamos que estar haciendo circular la corriente. Entonces es simplemente jugar con esta ecuación, pero tienen todos los datos. Ahora sí vamos a pasar a la parte de pilas, que en realidad las pilas es, vamos a analizar, digamos, esta misma reacción como ejemplo, pero planteándola para el proceso espontáneo. Entonces, en realidad lo que yo hice, no sé si se dan cuenta, es invertir las reacciones. O sea, lo que yo había propuesto en un principio, que no era lo espontáneo, que era que el zinc se redujera, voy a decir al revés. Bueno, no, el zinc va a ser el que se oxide, el cobre va a ser el que se reduce y este proceso sí va a ser espontáneo. Y voy a tratar de formar una pila a partir de eso. Entonces, este proceso espontáneo sería, por ejemplo, si yo tomara una barra de zinc y la sumergiera en una solución de sulfato de cobre. Entonces, estas reacciones redox van a ocurrir, ¿sí? Pero en el caso de una pila, lo que yo quiero no es solamente que ocurra esa reacción, sino aprovechar esos electrones que se están transfiriendo para generar una corriente, un voltaje, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es separarlo en dos recipientes diferentes. Esto acá, que tienen armado entero, es lo que les explico como pila de Daniell. Entonces vamos a ir desmenuzando un poco los componentes. Como les decía, voy a poner un electrodo de zinc sumergido en una solución de sulfato de zinc. Aparte, en otro recipiente voy a tener un electrodo de cobre sumergido en una solución de sulfato de cobre.
Como yo sé que de alguna manera si interconecto esto van a empezar a transferirse electrones porque va a ocurrir esa reacción redox, bueno, yo voy a conectar mediante un conductor los electrodos. Pero si no cierro el circuito, o sea, si no hago que las soluciones de alguna manera entren en contacto, no va a funcionar la pila. Entonces, eso hay distintas maneras de hacerlo. Como yo acá lo planteé en recipientes separados, lo que voy a utilizar es un puente salino. Entonces vamos a ver qué es un puente salino. Si alguien estuvo en la teórica y más o menos se acuerda, lo puede compartir. ¿Se acuerdan o no? Bueno, constructivamente es un tubo que está relleno con alguna sal, ¿sí? Concentrada. Y ahí no, el fondo no está abierto, pero sí es poroso. ¿Por qué necesito que sea poroso? Porque necesito que los iones de ese puente salino sí puedan transferirse hacia las soluciones, tanto del ánodo como del cátodo. ¿Por qué? Bueno, vamos a analizar qué es lo que está sucediendo en el ánodo y qué es lo que sucede en el cátodo. Dijimos que en el ánodo siempre va a ocurrir ¿qué reacción? Oxidación. Oxidación. Entonces lo que yo voy a tener que plantear es la oxidación del zinc. El zinc va a pasar a zinc más 2 y eso va a liberar 2 electrones. Los electrones no se van a mover por la solución. Los electrones se van a mover mediante los conductores, o sea, materiales conductores, o sea, que van a quedar en el metal y van a ir por la terminal del electrodo y donde sea el material que yo use, un cable de cobre tranquilamente, para transferir esos electrones. Y en el cátodo va a ocurrir entonces la reacción de reducción. Entonces lo que voy a tener que plantear es la reducción de los iones cobre más 2 de la solución, ¿sí?, catódica a cobre metal. ¿Sí? Se va a depositar en el cátodo. Ahora, ¿qué sucede? Yo en lo que es la región anódica estoy generando iones zinc más 2. ¿Y cómo los contrarresto? Bueno, ahí es donde entra en juego el puente salino. Entonces yo acá estoy generando cationes, entonces el anión de la sal que yo tenga en este puente salino va a permeabilizar y va a pasar a la solución. ¿Para qué? Para que se mantenga la electroneutralidad de la solución. Lo contrario va a pasar en la región catódica. Como acá estoy, digamos, consumiendo iones cobre más 2, lo que me van a sobrar son aniones, sulfato. Entonces los cationes de esta sal van a permear para mantener la electroneutralidad. En realidad, si yo hubiese planteado esto en un solo recipiente, pero dividiendo, digamos, las dos soluciones por medio de algún material, sí o sí ese material también va a tener que ser poroso o permitir el pasaje de estos aniones para que se recombinen con estos cationes que se están generando. O sea, siempre se va a tener que mantener la electroneutralidad para que la pila funcione. Hay distintos mecanismos. Si yo voy a usar un solo recipiente, bueno, tengo que poner una barrera que me permita que pasen los iones que tienen que intercambiarse o utilizar el puente salino. Ahora, fíjense que yo acá arriba escribí la pila de determinada manera, que digamos no es caprichosa, es una, según UPAC hay que escribir primero que primero se escribe el ánodo, en este caso esta doble raya indica el puente salino, y después el cátodo. Entonces, cuando ustedes les den una pila escrita de esta manera, ya saben qué es lo que tienen que utilizar como ánodo y entonces qué es lo que se va a oxidar y qué es lo que va a actuar como cátodo y por lo tanto cuál va a ser la reacción de reducción. Edith en la teórica también les explicó en una tabla cómo es que se escriben, ¿sí? Tanto para lo que está funcionando como ánodo como cátodo, según qué material está involucrado, ¿sí? Siempre va a ser un metal, pero depende si está sumergido en una solución que contiene ese mismo metal, o si está en contacto con un gas, etcétera, etcétera. Todas las posibilidades las tienen resumidas en la teórica de Edith.
A veces también se pone inicialmente el material de la terminal, ¿sí? Que se denomina así, al metal que está en contacto justo con el electrodo para que transfiera los electrones. Entonces lo más común o lo que vamos a encontrar en la guía es platino, escrito primero, pero no pueden plantear una reacción de oxidación o de reducción para el platino, ¿sí? Solamente está indicando de qué material son las terminales de cada electrodo, en este caso de ánodo o de cátodo. Y lo que yo escribí acá abajo de todo, después de las reacciones que ocurren en cada compartimento, ¿sí? En el ánodo y en el cátodo, es la reacción global. ¿Sí? Los electrones siempre tienen que tener cuidado cuando plantean la reacción global, que se cancelen. Entonces, en este caso, no hay que hacer ninguna operación porque los dos tienen la carga más 2, entonces es directa la relación, pero en caso que, no sé, acá tuviese otro metal que tuviera solamente una carga, bueno, voy a tener que multiplicar la ecuación para que quede balanceado, ¿sí? Siempre se tienen que cancelar los electrones, los moles de electrones. Bueno, les voy a mencionar un poco uno a uno los electrodos con los que vamos a trabajar en la serie, que también he dicho, se los contó en la teórica. Este esquema es el de un electrodo normal de hidrógeno, que es el que se toma como referencia, ¿sí? Ustedes ya les habían explicado que para determinar cada potencial de reducción de las reacciones se tomaba una referencia que arbitrariamente se le asignaba el valor de 0, y eso es este electrodo. ¿En qué consiste? En una solución, o sea, la solución de este electrodo va a ser una solución de ácido clorhídrico de una determinada molaridad, y el electrodo, digamos, es de hidrógeno, pero ustedes saben que el hidrógeno no va a transferir electrones, sino que va a tener un metal, en este caso platino, para que se produzca la conducción, ¿sí? De esos electrones. Si se hace burbujear el gas, ¿para qué? Para que se produzca esta reacción. Yo acá la escribí como una reacción de reducción, ¿sí? Porque estamos hablando siempre de potenciales de reducción. El electrodo normal de hidrógeno es aquel cuya presión que se está burbujeando es de una atmósfera. Si es una presión diferente, bueno, no va a tener que corregir este potencial porque ya no va a ser 0. ¿Sí? Solo en estas condiciones es 0, y es lo que tomo como referencia. Otro electrodo con el que vamos a trabajar es el de calomel, ¿sí? Que también está compuesto por el metal, digamos, sería el mercurio. El mercurio a temperatura ambiente es líquido, pero va a estar en contacto con una sal de mercurio, ¿sí? Que es el calomel, el cloruro de mercurio, y rodeado de una solución saturada de cloruro de potasio. Como tiene un pequeño orificio, va a estar saturada, ¿sí? Toda esta mezcla entre el metal y el calomel, ¿sí? Con cloruro de calcio, de potasio, perdón. Y esta es la reacción que le correspondería a este electrodo. ¿Sí? De nuevo, está escrita como la reacción de reducción. Entonces voy a plantear que el cloruro mercurioso se va a reducir a mercurio líquido más 2 cloruros. Y el potencial que le corresponde de reducción a esta reacción, a este electrodo. Entonces pasemos al primer problema de pilas, que nos dice: se ha construido un electrodo reversible de hidrógeno, esta es la sigla, NH es electrodo normal de hidrógeno, con una presión de hidrógeno de 1013,2 hectopascales. O sea, es una atmósfera, ¿sí? Nada más que está expresada en hectopascales, usando una solución de pH desconocido. Al medir el potencial de electrodo frente a un electrodo de referencia de calomel saturado, nos dan el potencial, ¿sí? que se mide frente al electrodo normal, se observa una diferencia de potencial de menos 0,03 volt. Lo que nos pide obviamente es que calculemos el pH de la solución. Entonces, nos dan los datos, digamos, de cómo está conformada la pila. El electrodo normal de hidrógeno es el normal, no hay que hacer ninguna corrección. Y lo voy a medir frente, o sea, lo que yo quiero determinar es el pH de la solución con la cual forma ese electrodo,
y lo voy a medir frente al electrodo de calomel. Y en este caso, la FEM que se observa en esa pila es un dato. Entonces vamos a ver cómo reducimos todo esto a lo que serían los cálculos. Estos serían los electrodos que vimos recién y los que están involucrados en esta pila. Y les voy a dejar como 4 pasos que serían los que tienen que plantear siempre para poder resolver los problemas sin hacerse mucho rollo. Lo primero es escribir la pila. A veces uno no sabe qué poner como ánodo, como cátodo, porque en el enunciado quizás no queda claro decir, bueno, tal está funcionando como ánodo y como cátodo. Pero uno lo puede plantear como una propuesta de cualquier manera. Y después los resultados nos van a indicar si eso tiene sentido o no, o si va a funcionar de la manera en que yo lo planteé. Entonces ahí no hay que hacerse mucho rollo. Lo segundo es para la pila, como yo la propuse, plantear las semireacciones. ¿Sí? ¿Qué significa semireacciones? ¿Qué es lo que está sucediendo en el cátodo, que en el ánodo? Y planteo la reacción después global. Y por último, plantear la ecuación de la FEM o del potencial de esa pila, que me lo va a dar la ecuación de Nernst. Entonces vamos a seguir ahora esos pasos para resolver estos problemas. Bueno, yo escribí la pila de esta manera. ¿Sí? Puse el electrodo de calomel que va a estar actuando como ánodo porque lo escribí primero a la izquierda. Y el electrodo normal de hidrógeno como cátodo. Entonces, planteado de esta manera, yo lo que voy a tener que plantear es la oxidación que ocurre en el ánodo. ¿La oxidación de quién? Bueno, la oxidación va a ser la del metal, ¿sí? El mercurio, que va a pasar a mercurio más 1. Entonces planteo la reacción que teníamos en realidad invertida para el electrodo de calomel que vimos antes. Mercurio, acá los cloruros los puse para que se balanceen nada más. Se va a oxidar, ¿sí? Acá está en esta oxidación 0, va a pasar a más 1. Y como consecuencia de eso se liberan 2 electrones. Para el cátodo, lo que voy a tener que plantear es la reacción de reducción. Entonces, los protones que yo tenía en la solución, que no sé qué concentración tengo de protones porque no conozco el pH de esa solución, van a reducirse a hidrógeno gaseoso. Es lo que planteo acá para la reacción catódica. Me fijo, no tengo que hacer ninguna operación porque tengo la misma cantidad de electrones, ¿sí? En el ánodo que en el cátodo. Así que sumo y planteo la reacción global. Al plantear este paso de la reacción global, simplemente es más sencillo ver cómo resuelvo este término, ¿sí? De las actividades cuando planteé el potencial de la pila. La FEM, ¿sí? Son todas maneras de decir lo mismo. ¿Por qué? Porque planteándolo de esta manera lo pueden asociar a lo que trabajábamos, por ejemplo, en la parte de equilibrio, decir, bueno, productos sobre reactivos. Y eso se respeta si ponemos, en este caso, este término restando. Entonces, si nos acostumbramos a trabajar de esta manera, no vamos a tener confusiones en cómo plantear las ecuaciones. Ahora, veamos bien todos los términos de la ecuación. Primero tenemos los potenciales ¿sí? de reducción, cerito, tanto del cátodo como del ánodo. ¿Sí? Siempre se pone primero, yo les puse el índice de derecha menos izquierda para que se acuerden, ¿sí? Viendo la pila es este menos este. Entonces cátodo menos ánodo menos RT sobre ZF, que es Z, la cantidad de moles, o sea, los moles de electrones que se intercambian en la reacción redox. En este caso sería 2. Logaritmo de las actividades de cada especie elevado al coeficiente estequiométrico. Entonces, aplicado a esta reacción global, me queda un poco más reducido. ¿Por qué? A ver, yo tendría que poner acá, en este logaritmo, todo lo que era producto, por así decir, de la reacción global. Pero ¿qué pasa? Esto es sólido, así que está completamente en otra fase. Va a tener actividad 1. Me va a quedar la actividad del hidrógeno, como es un gas, va a ser la presión sobre una P cerito de referencia que es una atmósfera también. Dividido la actividad de ¿qué? De nuevo, mercurio
está en una fase diferente, es puro, así que tiene actividad 1. Me quedaría actividad de los cloruros y actividad de los protones, pero ¿por qué no puse la de los cloruros? Porque en realidad yo había planteado la pila con un puente salino, y se acuerdan que yo les dije que a medida que se iban generando estos desequilibrios, digamos, de carga, el puente salino venía precisamente a contrarrestarlos, entonces no van a estar involucrados en el cálculo de la FEM de la pila. Entonces, hasta acá sería como un tema de lo que sería cómo resolver la pila, y después ya viene una cuestión matemática. El 2,3, no entendí. ¿De dónde salió? El 2,3, voy a decirles, es porque la ecuación es con logaritmo neperiano. Y yo lo pasé a base 10, solamente por este problema, porque nos piden calcular el pH de la solución. ¿Se acuerdan que el pH lo calculaban como menos logaritmo de la actividad de los protones? Pero logaritmo en base 10, entonces es factor de conversión entre los logaritmos, el cambio de base. Ah, gracias. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces seguimos trabajando un poco con la ecuación a la cual habíamos llegado. La FEM de la pila era un dato, nos decían que se observaba esta diferencia potencial de menos 0,3 volt. El E0 del cátodo, que era el electrodo normal de hidrógeno, es 0 porque es el que tomó como referencia, y el del ánodo, que era el de Calomel, me lo daban como dato. Bueno, R ya saben qué es, F son dos constantes, o sea, saben los valores. Temperatura era 25 grados, obviamente la tienen que usar en Kelvin para el cálculo. Y acá, bueno, hay una cuestión matemática, pero es cuestión de dar cuenta. Acuérdense que acá era la presión de hidrógeno, pero es una atmósfera, o sea que esto me va a quedar 1. ¿Se acuerdan que cuando tenían la división de logaritmos era lo mismo que tener las restas, no? O sea, hacer como una distribución del logaritmo. Y cuando hacen eso les va a quedar un término que es logaritmo de 1, que es 0. Menos todo este paquete por el logaritmo de la actividad de los protones. Ese menos con este menos les va a quedar positivo. Pero la definición del pH, que es lo que nos están pidiendo a nosotros que calculemos, es con signo negativo, entonces lo voy a volver a cambiar para poder despejar directamente el pH de esta ecuación. Pero acá no iría el log que puse. A ver si lo puedo tachar. Menos 2,3 directamente por el pH. Perdón, pero no puedo modificar las ecuaciones con la compu, así que tengo que hacer estas cositas de parches. Ahí estamos. Entonces, bueno, ahí es resolver directamente la ecuación. Bueno, fíjense que en cada problema vamos viendo, porque son poquitos los problemas que tenemos, pero vamos viendo distintos ejemplos de para qué es que podemos usar el tema este de electroquímica, de pilas y demás. Medir pH es algo que es bastante habitual, tanto en el laboratorio como en cualquier industria, así son análisis que ya son como rutinarios. Pasemos al otro. Problema 9 nos dice determinar la corrección en milivolt que debe aplicarse a la lectura de un electrodo de hidrógeno a 25 grados si el gas burbujea a través de la solución a una presión barométrica de 740 torricelli. ¿Se acuerdan que torricelli era lo mismo que milímetros de mercurio, no? La presión de vapor de la solución puede tomarse como la del agua a 25 grados Celsius, es decir, 23,7 torricellis. Bueno, ¿qué es lo que nos está planteando el enunciado? O sea, tenemos un electrodo de hidrógeno, pero ¿qué es lo que sucede? No está trabajando a una presión de una atmósfera, entonces no puedo decir que el potencial de ese electrodo va a ser 0. Precisamente lo que me pide es que calcule qué corrección voy a tener que aplicar debido a las diferentes condiciones en las cuales se encuentra.
Entonces, lo que vamos a hacer es medir ese mismo electrodo, que está con una presión de hidrógeno diferente a la normal, frente al electrodo normal de hidrógeno. Entonces ahí voy a saber qué corrección es la que tengo que aplicar. Entonces, ¿se acuerdan de los 4 pasitos? Plantear la pila. De nuevo, esto es arbitrario, qué pongo como ánodo, qué pongo como cátodo. En este caso yo puse el electrodo normal como ánodo, que está a la izquierda. Entonces le puse que está trabajando una presión de 760 Torricelli. En realidad tendría que haber escrito atmósfera, siguiendo la nomenclatura de IUPAC. Lo puse así para que comparen, digamos, cuál estaba funcionando de qué lado. Y de este lado puse el que quiero averiguar qué corrección tengo que aplicar. Sí, a este, que es medio incógnita, lo puse como cátodo. Ahora veamos bien los datos que tenemos de presión, o sea, qué presión de hidrógeno está trabajando ese electrodo. En realidad a mí me dan un dato de presión total, por así decir, ¿sí? De 740 Torricelli. Parte de esa presión va a ser la presión que yo tengo de hidrógeno, pero otra parte me está diciendo que es presión de vapor de agua de la misma solución. Entonces, en realidad, lo que tenga de hidrógeno va a ser la diferencia entre esos valores. ¿Sí? Le voy a tener que restar a la presión total esa presión del vapor de agua de la misma solución. Entonces, por eso yo acá directamente puse un valor que no es ninguno de los dos que están en el enunciado, sí, ya es la diferencia. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno. Planteada la pila, ¿cuál era el segundo paso? Plantear las semirreacciones. Entonces, para el ánodo voy a plantear la oxidación. Entonces, el hidrógeno gaseoso va a pasar a formar 2 protones y como consecuencia va a liberar 2 electrones. Para el cátodo, ¿qué tengo que plantear? La reacción de reducción. En este caso son las mismas, pero invertidas, obviamente. Estamos con el mismo tipo de electrodo. Entonces voy a tener 2 protones de esta solución que van a tomar los electrones que vinieron del ánodo y se va a reducir formando hidrógeno gaseoso. La diferencia entre estos dos es la presión. Entonces ahora trazo la reacción global. Los electrones verifico que se cancelan. Entonces voy a tener hidrógeno gaseoso a la presión de una atmósfera, que era lo que tenía en el ánodo, más 2 protones, y voy a tener hidrógeno a una presión diferente que no es la atmosférica, y 2 protones. En este caso no voy a tener diferencia en cuanto a los protones, o sea, yo directamente también los podría haber cancelado, porque no tiene sentido poner diferentes soluciones. Yo lo único que quiero corregir es por la diferencia de presión de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, esto acá ponerlo o no ponerlo en este caso es indistinto, se cancela. Y ahora sí planteo la FEM de la pila. Siempre es el eserito del cátodo menos el del ánodo, o derecha menos izquierda, menos RT, de nuevo, acá sería ZF, pero yo ya lo reemplacé por 2 porque son una cantidad de moles de electrones que se están intercambiando. Constante de Faraday logaritmo, y acá toda la productoria de las actividades. Estas son las que les comentaba recién, que son iguales, así que las voy a cancelar, y solamente me va a quedar la diferencia de presiones de hidrógeno. Los eseritos de los dos son 0, ¿sí? Porque son los electrodos que se toman de referencia. Yo simplemente lo que estoy averiguando es esto, es qué factor de corrección voy a tener que aplicar a raíz de estar trabajando una presión que no es una atmósfera. En este caso, bueno, podríamos pasar de unidades las presiones, pero como están dividiendo no tendría sentido, ¿sí? O sea, pueden hacer directamente este cociente, 716,3 sobre 760, y a eso le aplican el logaritmo. Una pregunta, ¿por qué los dos eseritos son 0? ¿Cuáles?
Es que no me acuerdo qué significaba, pero lee que tiene el cerito. Ah, esto es porque son los potenciales de reducción normales, ¿sí? Son los que están planteados para la reacción de reducción normal, ¿sí? Cada una de todas las reacciones que estamos viendo eh, no son valores absolutos, sino que están tomados frente a una referencia, ¿sí? Todos estos de cerito son valores, se me fue la palabra ahora, perdón, relativos, ¿sí? Relativos a uno que yo tomé de referencia, que era este de hidrógeno. Entonces estos valores ya están tabulados, ¿sí? Son fijos, entonces para lo que es el electrodo de hidrógeno siempre estos van a ser cero. Si es cualquier otro electrodo va a tener un determinado valor. Eso es distinto a lo que estoy planteando acá, que es en cuanto a el resto, digamos, de lo que compone el electrodo, o en este caso las condiciones en las que está ese electrodo. Como acá estoy a una presión diferente, bueno, este es cero porque es el valor de referencia tabulado a 25 grados respecto al normal. Pero lo que estoy calculando precisamente es qué corrección voy a tener que hacer. Ah, genial. Bueno, ¿seguimos? Sí. Perfecto. Bueno, el problema 10 nos dice, combinando adecuadamente los potenciales de los electrodos, nos dicen que tenemos un electrodo de plata, cloruro de plata, cloruros, nos dan el potencial cerito, el de reducción normal, nos dan como dato, y después tenemos otro electrodo de iones plata y plata metal, también nos dan el potencial cerito, el de referencia de ese electrodo. Nos dice que combinándolos adecuadamente es posible determinar la diferencia de potencial para esta reacción global del cloruro de plata sólido que se disocian los iones, plata más y cloruro. Lo que nos pide es que determinemos la constante de equilibrio, o sea, el producto de solubilidad del cloruro de plata. ¿Sí? Fíjense que esta reacción global, ¿sí? Que va a salir de sumar la reacción catódica más la anódica, coincide, digamos, con lo que sería el equilibrio de solubilidad del cloruro de plata. Lo que tenemos que ver es cómo podemos usar esos electrodos. Entonces, lo mismo, digamos, yo no sé qué me conviene poner primero, si ánodo o cátodo, cuál de los dos. Entonces lo propongo directamente. En este caso, bueno, yo acá escribí las terminales de platino como para que les quede de ejemplo en uno de los enunciados, y puse el primer electrodo que me dieron como ánodo. Y como cátodo puse el otro electrodo, ¿sí? Profe, tengo una consulta. Sí. ¿Acá? Viste que vos planteaste la pila de esta manera, tipo el primero que apareció lo consideraste el ánodo y el segundo el cátodo. ¿La pila la podemos plantear al revés? Sí. No, tipo, ¿no afectaría la resolución del problema? La planteas al revés, acordate que todas estas reacciones te quedarían invertidas, entonces tendrías que, o sea, lo que te va a cambiar es cómo te queda acá expresado. Claro, me quedarían al revés las expresiones, pero digo, Claro. Es lo mismo, porque vas a tener que ahora, despejar de una manera diferente. claro, despejaría de una Sí, manera sí. distinta, digo, pero si lo haces acorde a la pila original que vos planteaste, no habría problema. No, para este problema no. Porque vos lo que tenés que despejar, digamos, estás usando la pila para medir algo. Otro tipo de enunciados te pueden decir, por ejemplo, para la pila tal y ya te la dan armada y te van a preguntar si va a funcionar de esa manera o no. ¿Qué es lo que te va a indicar que funcione de esa manera que está propuesta o no? El signo que vos obtengas cuando calcules la FEM. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que ella dice es, bueno, ¿por qué no lo planteo al revés? Si lo planteas al revés, cuando proceses, digamos, matemáticamente, que hagas la reacción global, plantees la ecuación de Nernst, acá en lugar de quedarte el logaritmo de KPS, te va a quedar el logaritmo de 1 sobre KPS, porque estás simplemente dando vuelta a las reacciones.
Perfecto. Gracias, profe. No, de nada. Entonces, planteada la pila, de la manera que la propusimos, planteamos las semi-reacciones y la reacción global. Entonces, de nuevo, en el ánodo voy a plantear la oxidación. Entonces, de plata sólido va a pasar a iones plata y van a liberar un electrón. En el cátodo tengo que plantear la reducción. Entonces, los iones plata que están, digamos, formando el cloruro de plata van a tomar ese electrón, van a liberar cloruros más el plata sólido, así que se va a depositar en el electrodo. De nuevo, como digamos, estamos hablando de la misma reacción, sí, que es la oxidación o la reducción de la plata, acá se cancelan directamente los electrones y me queda expresado la reacción de la disociación del cloruro de plata, que me va a permitir calcular el KPS. ¿Cómo me va a permitir calcular el KPS? Bueno, voy a tener que plantear la ecuación de la FEM de la pila. De nuevo, los potenciales de referencia, los gliceritos, del cátodo menos el ánodo, derecha menos izquierda, menos RT, Z en este caso es 1, constante de Faraday y logaritmo de lo que eran los productos, viendo la reacción global, actividad de los cloruros por actividad de los iones plata, dividido, en este caso sería la actividad del cloruro de plata, pero bueno, ya sabemos que es 1. Pero bueno, ¿cómo hago de ahí para calcular el KPS? Bueno, si yo lo que quiero calcular es el KPS, lo que en realidad estoy planteando es una situación de equilibrio. En este caso va a ser un equilibrio de solubilidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que estaría implícito al decir eso? Que la FEM, ¿sí?, este potencial, es 0. ¿Sí? Llora la perra porque está entrando alguien, pero ya, no sé si se escucha mucho. Bueno. Sabiendo entonces que la FEM en este caso va a ser 0 porque va a estar en una condición de equilibrio, ya tengo todos los datos, ¿sí? Porque los potenciales ceritos eran todos datos de los dos electrodos, tanto de ánodo como de cátodo, y ahora sí voy a poder despejar entonces el KPS. Entonces acá tienen otro tipo de alternativas para lo cual podría ser útil este tema de pilas, determinar el KPS de alguna sal que sea de mi interés. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí. Bueno. Estas relaciones, ¿sí?, entre la FEM, el potencial, diferencia de potencial, también pueden verlo escrito solamente con E, no solamente con delta adelante. Con la energía libre, recuérdenla así, porque también se puede pedir que a partir de una calculen la otra. Bueno, el problema siguiente nos dice la pila, y bueno, tenemos una pila que está compuesta por qué electrodos. Bueno, tengo un electrodo de hidrógeno, pero que está, digamos, sumergido en una solución de ácido bromídrico. Y como cátodo, tengo el electrodo de plata, bromuro de plata. ¿Sí? Acuérdense que estos platinos son las terminales, pero no interfieren en lo que son las reacciones. Tenemos esta pila a 25 grados, ¿sí? Nos tenemos como dato la molalidad de esta solución, en la cual está sumergido el electrodo de hidrógeno. Y sabemos que la FEM de esta pila es 0,2 voltios. Lo que nos pide que hallemos es el coeficiente de actividad estequiométrico del ácido bromídrico, perdón, a esta molalidad. Y tenemos como dato el potencial, ¿sí?, de referencia del cátodo, en este caso. Acá tendría que tener plata más, ¿sí? Bueno, en este caso plantear la pila, nada, porque ya nos la dieron como estaba conformada. Sí tendríamos que plantear las reacciones en el ánodo y en el cátodo, es decir, la oxidación para el ánodo. Entonces voy a tener que plantear en este caso la oxidación del hidrógeno gas
que va a pasar a protones, produciendo 2 moles de electrones. Y para el cátodo, la reducción. La reducción va a ser de la plata, digamos, que está conformando el bromuro de plata, a plata metal, plata cero. Y se van a liberar un bromuro. Entonces, fíjense que si yo no hiciera nada, no se estarían cancelando los moles de electrones. Entonces lo que voy a tener que hacer es multiplicar la reacción catódica por 2. Planteo entonces la reacción global. Me van a quedar 2 moles del bromuro de plata más hidrógeno, que me van a formar 2 moles de plata metal, más 2 bromuros, más 2 protones. Entonces, ahora aplico la ecuación de la FEM de la pila, los potenciales de referencia, ¿sí? El cátodo menos el ánodo, menos RT, la cantidad de moles que se intercambian de electrones, que son 2, la constante de Faraday, logaritmo, y ahora qué actividades me quedan acá. Bueno, me van a quedar las actividades de los iones bromuro elevados al cuadrado, por la actividad de los protones elevada al cuadrado. Esta es 1, esta también es 1, dividido la presión de hidrógeno sobre la P cerito, ¿sí? Acuérdense que esto va a quedar adimensional. Bueno, pero a mí lo que me piden, ¿qué es? Me piden el coeficiente de actividad estequiométrico, el coeficiente de actividad iónico medio, ¿sí? Del bromuro, del ácido bromídrico. Estoy con bromuro. Entonces, ¿cómo hago para llegar desde las actividades de los iones a, en este caso, la del ácido que los originó? Esto es un poco lo que vieron la clase pasada con Edith. ¿Se acuerdan que cuando planteaban la disociación, en este caso desde el ácido bromídrico de cualquier sal, en los iones que lo conforman, ustedes podían decir que la actividad de esta sal, o en este caso del ácido bromídrico, iba a ser igual a la actividad de los iones bromuro por la actividad de los protones. Y cada actividad, como venimos trabajando siempre, es un coeficiente de actividad, gamma, por, y acá depende la referencia que tomemos. Para este caso de los coeficientes de actividad electrolíticos, ¿se acuerdan que las concentraciones eran en molalidades? Entonces voy a tener el coeficiente de actividad del protón por la molalidad del protón, en este caso es 1 a 1, la relación 1 mol del ácido bromídrico me genera 1 mol y 1 mol. Entonces es una sola vez la molalidad. Esto me quedó repetido, perdón. Por el coeficiente de actividad del bromuro, también por la molalidad del bromuro. Me quedó todo duplicado. Después los corrijo. Y se acuerdan que la productoria de los coeficientes de actividad de cada ion por separado, ustedes lo podían relacionar con el coeficiente de actividad iónico medio. Esta era la relación, el coeficiente de actividad iónico medio elevado a la nu era igual al coeficiente de actividad del protón elevado, sí, ahora el coeficiente estequiométrico que tiene la disociación del protón, por el coeficiente de actividad del anión, también elevado a su coeficiente estequiométrico según la reacción de disociación. En este caso, estos dos, ¿cuántos valen? El nu más y el nu menos. ¿Estos coeficientes cuántos son según la disociación del ácido bromídrico? Dos para el hidrógeno, 1 para la plata. Estamos hablando acá del ácido bromídrico, si esto es como paralelo a lo que era la resolución de la pila. Yo lo que estoy buscando es cómo a partir de las actividades de bromuros y de protones puedo encontrar la actividad del ácido bromídrico, que es lo que me permite calcular el coeficiente de actividad iónico medio, que es lo que me pide el enunciado.
¿sí? Sin utilizar las ecuaciones que ustedes estudiaron la clase pasada, ¿sí? Es utilizando los datos de la pila. Entonces, para eso, es como que esto, olvídense por ahora, y lo que plantean es la disociación del ácido bromídrico. Entonces, acá es donde se tienen que fijar cuánto valen estos coeficientes. El ácido bromídrico se disocia en 1 mol de protones y 1 mol de bromuros. Entonces, el Nu más es 1, porque tengo 1 mol de protones, el Nu menos es 1 porque es 1 mol de bromuros que se generan a partir de la disociación del ácido. Ok, gracias. No, de nada. Entonces, ahora sabemos que esto es 1 y esto es 1. ¿Y este Nu cuánto era? ¿Cómo se calculaba? La suma, ¿no? La suma de estos dos es el Nu más el Nu menos. Entonces, como este es 1 y este es 1, esto es 2. Entonces, el gamma más menos al cuadrado es igual al gamma más por el gamma menos. Así es como quedaría expresado para el ácido bromídrico. Entonces, fíjense que trabajando acá, matemáticamente, acá me había quedado todo duplicado yo, para que no se confundan, no es una sola vez el gamma por la molalidad y una vez el gamma del bromuro por la molalidad. Entonces, si ustedes agrupan el gamma más por el gamma menos, lo pueden reemplazar por el gamma más menos al cuadrado. Y después tenían una molaridad por cada uno, ¿sí? Era una molalidad de protones y la misma molalidad de bromuros. Entonces, la actividad del ácido bromídrico me queda directamente el gamma más menos al cuadrado por la molalidad al cuadrado. Entonces, acá está resuelto el tema de los coeficientes de actividad para el ácido bromídrico que me están pidiendo. Volvamos ahora a la pila. Nosotros habíamos llegado a expresar la FEM de esta manera y nos habían quedado las actividades de bromuro al cuadrado por la de protones al cuadrado. Pero si nos fijamos en esto, ¿a qué sería igual? Gamma al cuadrado por m al cuadrado. Fíjense que esto es la actividad del ácido bromídrico al cuadrado, ¿sí? Porque tengo elevado al cuadrado la de los bromuros y la de los protones, ¿sí? Que es lo que dice acá, ¿sí? Tener la de los bromuros por la de los protones elevada al cuadrado es lo mismo que tener la actividad del ácido bromídrico al cuadrado, ¿sí? Entonces acá tienen dos alternativas. Pueden, en este paso, como tienen todos los datos, tienen la FEM, digamos, de la pila era un dato, los de referencia eran datos, pueden despejar la actividad del ácido bromídrico y con esta relación despejar entonces el coeficiente de actividad o meter todo esto acá dentro de la ecuación. Sí, eso ya es preferencia de ustedes matemáticamente cómo lo manejen. Me queda una pregunta de la pila. O sea, el electrodo es la plata, pero, o sea, no entiendo en qué solución está, porque después también hay otro sólido al lado. Entonces, No, fíjate, hasta acá, todo esto acá, es el ánodo. ¿Sí? Entonces vos tenés, ¿te acordás el esquemita del electrodo de hidrógeno? ¿Sí? Pero en este caso, en lugar de burbujear en una solución de ácido clorhídrico, está burbujeando en una solución de ácido bromídrico, con esta presión y en esa solución. sí. Esto es el cátodo, que es un electrodo que está formado por plata sólida sumergido en esta sal que también es sólida. O sea, es un electrodo que está formado por un metal y una sal de ese mismo metal. Ah, ok. Acá me olvidé
A ver si encuentran el error en este paso. ¿Qué estaría faltando? ¿O qué habría que corregir? Estaría faltando elevar todo eso al cuadrado. Exacto. ¿Sí? ¿Lo ven? Porque yo tenía la actividad del ácido bromídrico elevada al cuadrado. Y la actividad, ¿sí? Ya era gamma más menos al cuadrado por la moleridad al cuadrado. Entonces acá tendría que decir a la cuarta y a la cuarta, o elevar esto al cuadrado. Me lo voy a marcar, pero después lo corrijo antes de subir el archivo, porque me va a llevar un tiempito ahora sí. Bueno, el resultado igual está bien, deberían llegar al resultado, pero acá yo me había comido el cuadrado. Bueno, entonces fíjense que acá tenemos otra utilidad del tema de las pilas. Podemos calcular coeficientes de actividad iónicos medios en lugar de utilizar las ecuaciones que vieron antes ustedes, que eran ecuaciones empíricas, ¿sí? Y que por ahí tenían alguna limitación en qué rango de concentraciones la podían usar y demás. Acá uno puede experimentalmente determinarlo. ¿Seguimos? Sí. Bueno. Bueno, este es el último problema. Nos dice a 25 grados la FEM de la pila, y ya nos la dan armada la pila, es 0,6120 volts. Tenemos como dato el eserito del sulfato de mercurio a mercurio, y nos piden varias cosas. Primero que calculemos el delta G de la reacción que ocurre en la pila. Y en este caso nos pregunta, de acuerdo al esquema de la pila, ¿es espontánea la reacción? Entonces, ¿en qué se van a tener que fijar para responder si la reacción es espontánea o no? El delta G. ¿Y en qué más se podrían fijar en este caso? En el signo del delta E. Claro, o sea, yo ya viendo el dato de la FEM de la pila puedo saber si va a funcionar de la manera que la propuse o no. En este caso funciona, o sea, es espontánea. ¿Cómo tenía que ser el signo de la FEM? Negativo igual que delta G. No, No, positivo. ¿Sí? Porque la relación entre la FEM y el delta G tiene un signo menos, ¿sí? En el cálculo, entonces es invertida, digamos. En este caso, el delta E de la pila tiene que ser positivo para que sea espontáneo, o sea, para que funcione de la manera en la que yo propuse que el ánodo sea realmente el ánodo y el cátodo realmente el cátodo. Entonces, en realidad, esta parte la podríamos responder simplemente viendo los datos del enunciado. Como la FEM es positiva, es espontánea la reacción, o sea, la pila va a funcionar según el esquema que está propuesto. ¿Cómo se calculaba el delta G a partir del dato de la FEM de la pila? ¿Se acuerdan? No. Esta es la relación, ¿sí? Delta G es menos Z, que es la cantidad de electrones, de moles de electrones que se están intercambiando en la reacción, constante de Faraday y el delta o la FEM de la pila. Ustedes lo van a asociar más directo. Si el delta G es negativo, saben que es espontáneo. Pero como tienen invertida, digamos, la reacción de signos, entonces el delta E, la FEM de la pila, va a ser positiva. FEM positiva es espontáneo, funciona como la propuse.
Bueno, entonces hasta ahí son todos, digamos, cosas que se responden a partir de los datos. Y el cálculo, bueno, del delta G, pero todavía no era nada de la pila. Escriba las hemireacciones que ocurren en el ánodo y en el cátodo e indique la polaridad de los mismos. Y después nos pide que determinemos el coeficiente iónico medio y la actividad del ácido sulfúrico a una molaridad de 4 molar. Bueno, ¿cómo es que sale el ácido sulfúrico? Fíjense que en este caso, la pila que nos proponen, el ánodo es de hidrógeno, pero de nuevo está en una solución de ácido sulfúrico a una determinada molaridad, que bueno, es un dato. Y el cátodo es un electrodo de mercurio, sulfato de mercurio. De nuevo, esto es una sal sólida, es un electrodo que está conformado por un metal y una sal de ese mismo metal. ¿Se animan a plantear ustedes las semireacciones? ¿Qué tendrían que plantear? En el ánodo, ¿qué van a plantear? ¿Qué reacción? ¿Oxidación o reducción? Oxidación. Oxidación. Oxidación, entonces van a tener que plantear la oxidación del hidrógeno. Y en el cátodo, La reducción. perfecto. Bueno, ¿pudieron plantear? Entonces habíamos dicho, ay, se me trabó la lengua. En el ánodo era la oxidación del hidrógeno que va a formar protones, ¿sí? Liberando 2 moles de electrones. Y en el caso del cátodo, iba a tener que plantear la reducción, que en este caso va a ser la reducción del mercurio, que está con estado de oxidación más 2, a mercurio metal, ¿sí? Estado de oxidación 0. En este caso no hace falta hacer nada porque los moles de electrones se cancelan. Entonces el siguiente paso era plantear una reacción global sumando, digamos, cada término de las hemireacciones. Entonces me va a quedar el sulfato de mercurio más hidrógeno, se reduce, digamos, el mercurio, y me quedan dando vueltas los iones sulfato y los protones. Es algo similar al problema anterior, no sé si se dieron cuenta, pero bueno, cambiamos, digamos, los electrodos que estamos usando. Planteo entonces ahora la FEM de la pila. Potencial normal del cátodo menos del ánodo, menos RT, Z, ¿cuánto vale? 2. 2. ¿Y logaritmo de qué me va a quedar? Y en este caso va a ser de la actividad de los protones, elevado al cuadrado, porque acá tengo un 2, ¿sí? Son 2 moles de protones, por la actividad de los iones sulfato. La presión de hidrógeno en este caso es 1, así que la podrían escribir, pero es 1, digamos, ¿sí? Bueno, planteado esto, tenemos que ver qué era lo que nos pedía el enunciado.
En realidad lo que nos pide es algo similar al problema anterior, nos pide que determinemos el coeficiente iónico medio. ¿De quién? Del ácido sulfúrico a una determinada moralidad que me dan como dato. Entonces, de nuevo, yo ahora voy a tener que ver cómo puedo relacionar estas actividades que me quedaron acá de los protones y del sulfato, el ion sulfato, con el ácido sulfúrico. Entonces es similar a lo que vimos antes. Acá es como tendrían que hacer un cuadro aparte y plantear la disociación del ácido sulfúrico. Entonces planteen cómo quedaría la disociación del ácido sulfúrico. Si planteamos la disociación completa, sería a partir de un mol de ácido sulfúrico, yo voy a tener 2 moles de protones y 1 mol de sulfatos. Entonces, la actividad del ácido sulfúrico va a ser la actividad de los protones al cuadrado por la actividad de los sulfatos. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora voy a desmenuzar qué era cada actividad. Cada actividad era molalidad por coeficiente de actividad. Entonces, para los protones, voy a poner el coeficiente de actividad de los protones elevado al cuadrado, porque la tengo al cuadrado. Y la molalidad, ¿por qué puse 2m? Porque de 1 mol de ácido sulfúrico se están generando 2 moles de protones en la disociación. Entonces yo voy a tener 2 veces m como concentración de protones. Todo eso elevado al cuadrado. ¿Sí? Y ahora hago lo mismo para la actividad de los iones sulfato. Pero en este caso, como era 1 a 1, la relación entre el ácido y los moles de anión que se formaban, voy a tener una vez la molalidad por el coeficiente de actividad del anión. Entonces, lo que son molalidades los voy a agrupar por un lado. Me va a quedar 4 veces la molalidad del ácido al cubo. Si por acá me queda al cuadrado y la multipliqué otra vez por los moles de los aniones. Y el gamma más menos quedaría elevado ¿a cuánto? Tendría que sumar, ¿sí?, los exponentes del gamma más y del gamma menos. Entonces en este caso es 2 más 1. Me va a quedar el gamma más menos al cubo. Una vez que llegamos a esto, ahora sí volvemos a la pila. A mí ya me había quedado esta expresión, ¿sí? Dentro del logaritmo me había quedado la actividad de los protones al cuadrado por la actividad de los sulfatos, que habíamos dicho que era la actividad del ácido sulfúrico. ¿Sí? Entonces directamente puedo reemplazarla por 4 veces la molalidad al cubo por el gamma más menos al cubo. Y acá me queda la incógnita que tengo que despejar. La FEM de la pila era un dato, los potenciales normales eran también datos. El de hidrógeno, como es a 1 atmósfera, es 0. Bueno, acá es simplemente la cuestión matemática de despejar el coeficiente de actividad iónico medio. ¿Quedó alguna duda? Por ahora no. Está bien. Bueno, estos últimos problemas son, digamos, con lo que se podrían llegar a encontrar en un parcial. En general, este tema lo da Edith, entonces ella es la que arma los problemas, pero siempre, digamos, se respeta el criterio que uno les da en el enunciado de la pila, porque tampoco es el objetivo del curso que ustedes sepan armar una pila o elegir electrodos. Eunice, venís a contar estas intimidades. Ay, pero y sí. Es que estrenamos docencia nueva. A Edith le tocó dar la teórica por primera vez y a mí los problemas por primera vez, así que estamos intercambiadas. Sí, parece raro.
No, les comentaba más o menos con lo que se podrían encontrar en el parcial. También, o sea, para calma de ustedes, para que no se asusten. Yo creo que siguiendo los pasitos para resolver, no tendrían que tener, digamos, mayores problemas. Entra seguro, pibas, entra seguro en el parcial. Ujú. A los que estaban, que llegaron más tarde, una compañera me preguntó si tenían, vamos a hacer un parcial para practicar, si también de la misma manera que hicimos el primer parcial, vamos a hacer un parcial para practicar. Así que, y después lo vamos a discutir en clases. Por ahí ya pronto lo podemos hacer, subir, si lo tenemos a mano y así ya pueden ir viendo si entienden los temas. Porque nos queda solamente un tema para ver, que es cinética, que también entra el parcial. Viste, Eunice, pensábamos que no nos iba a alcanzar el tiempo y nos sobró. Sí, Bueno, eso porque fue la primera vez. no los hice trabajar tanto. Como no sé si todos estaban en la teórica y demás, dije, bueno, por ahí sería demasiado Y tortura. el miércoles terminamos los problemitas que nos faltan. Yo no me acordaba cuántos eran, pero son 4, ¿no? 3, porque el de 3, lectura sí bueno, ya les dije fenómeno. cómo lo podían resolver, así que son 3 de conductividad que quedan. ¿Llenaron la encuesta, chicos? No se olviden de hacerlo, porque el año pasado fue que se olvidaron de llenar la encuesta y quedaron regular y les tuve que poner libre, por eso. No saben cómo sufría por esa situación, me dio mucha bronca. Así que una pavada como esa puede afectar un montón, porque después no pueden cursar la materia que sigue, es todo una complicación. Bueno, no sé si no tienen nada para decirnos, hoy terminamos re pronto, así que nos podemos ir a alguna fiesta clandestina. ¡Ay, estás grabando!